A la Velvet Underground y Nico les tomó solo 4 días y $3,000 grabar su álbum homónimo. El sonido monótono, onírico e hipnótico marcaba la diferencia. Ellos estaban haciendo algo que nadie más había hecho, y el gran secreto, idea de John Cale, estaba en la utilización de guitarras muy desafinadas. Pero hagamos un poco de historia. La banda se formó en 1964 cuando Lou Reed trabajaba como compositor para Pickwick Records, lugar donde conoce a John Cale. Tras varios intentos fallidos y algunos shows en el medio, nace la Velvet. El nombre surgió del título de un libro sobre sadomasoquismo que un amigo de ellos encontró tirado en la calle. Cuenta la leyenda que la joven cineasta Barbara Rubin, amiga de Dylan y Ginsberg, tuvo un rol fundamental en esta historia, ya que fue ella quien ofició de nexo entre Warhol y la Velvet Underground. Un día, Rubin se apareció en The Factory y animó a todo el mundo a ir a ver a esta banda nueva que se presentaba en Café Bizarre 6 días a la semana a cambio de un plato de comida. Horas más tarde llegaba la confirmación de que la puerta del reino se estaba abriendo. Gerard Malanga, poeta, fotógrafo, director de cine estadounidense y algo así como un relacionista público de The Factory, fue el encargado de avisarles que Andy los esperaba al día siguiente. Y así fue como llegaron al lugar acompañados por Barbara Rubin y tocaron Heroin frente a todos los allí presentes sin que se les moviera un pelo. Warhol proporcionó a la banda espacio para ensayar, dinero para comprar equipos y los dejó formar parte de su círculo íntimo, pero a cambio se quedaba con el 25% de las ganancias de la banda. Todo muy lindo, pero acá está faltando algo. Gerard Malanga conoce a Nico en Europa y queda totalmente cooptado por la belleza de esta alemana imponente que para 1962 ya había actuado en la Dolce Vita. Nico! Marcellino, bruttissimo, Come stai? cattivo Frocci, bene? Dove vai? A Bassano di Succi, en un castello del mio fidanzato. Y no solo eso, sino que entre muchos romances tumultuosos también había tenido un hijo con Alain Delon. Cuando ella desembarca en New York, Warhol la convierte en su musa, imagen de la Factory y actriz de películas suyas como Chelsea Girls. Paul Morrissey, director de cine y colaborador de Andy, se obsesiona con ella y temiendo que la Velvet careciera del glamour necesario para convertirse en verdaderas estrellas, sugiere su incorporación a la banda. Necesitaban algo más que el rock and roll, claramente, y Lou no solo no tenía una buena voz, sino que además era poco agraciado. Si bien la propuesta no fue recibida con agrado por Lou Reed, terminaron aceptándola como vocalista destacada. Si te gusta tu canal indie, no dejes de apretar la campanita, compartir este video y dejar un me gusta. El mundo estaba cambiando y 1966 era puro agite creativo, no solo en el arte, sino también en la industria del cine y de la música. Si el mundo iba a volar en 1000 pedazos, hagamos algo entonces, ¿no? Entre los grandes discos que aparecieron ese año se encuentra el de los Doors, Aftermath de los Rolling Stones, Revolver de los Beatles y desde luego Beach Boys, cuyo disco Pet Sounds era tremendamente innovador a nivel sonido. Pero ojo, porque en New York estaban pasando otras cosas. Una vez conformada la banda y aceptados todos los requerimientos de Andy, se decidió que era hora de entrar al estudio de grabación. El proceso estuvo lejos de ser algo glamoroso, ya que el Spectre Records se caía literalmente a pedazos. Pero ¿a quién le importaba que los pisos estuvieran completamente rotos y Lou y Nico seguían enfrentándose? La nueva guerra de egos se dio porque ella quería cantar todos los temas y él no quería que cantara ninguno. Finalmente llegan a un acuerdo y Nico canta 3 canciones, pero cuando termina su parte debe irse del estudio. Algo tremendamente injusto, porque la Velvet nunca habría sido la Velvet sin la belleza de Nico y su talento, porque era realmente un artista. Y esto es algo que descubre John Cale, quien encuentra el verdadero lugar para ella dentro de la banda. Estas cosas mundanas agotaban la paciencia de Warhol, que si bien es el productor de la banda, su rol principal había sido encontrar el proyecto, reunir el capital y contratar al equipo adecuado para darle vida, algo muy similar a lo que sucede en el cine. Esta falta de participación de Andy fue el mejor regalo para ellos, ya que al ser quien era nadie objetaba nada y los dejaban experimentar. Si bien Norman Dolph y John Liccara siempre fueron señalados como los verdaderos responsables de esas sesiones, se sabe que Reed y Cale, dúo creativo de la Velvet, supieron aprovechar al máximo el vía libre de Warhol, y que la mano de John fue clave a la hora de los arreglos musicales. Lou, por su parte, manejaba una fluidez fundamental en el lenguaje de la música pop, y eso queda muy claro con el tema elegido para abrir el disco. El tono andrógino de Lou Reed queda perfecto con la alegría de la canción, que resulta un guiño intencional a uno de los hits de 1966.
Otro momento clave de la grabación del disco es cuando en medio de aquellas sesiones vertiginosas, Maureen Tucker se pierde y manda al diablo la batería. Y nadie se da cuenta de lo ocurrido, y como todos siguen como si nada, ella vuelve a entrar. El arte de la tapa también fue controversial, y si ponemos en la balanza todo el proceso creativo, esto último fue lo más engorroso y hasta incluyó una demanda. La cuestión es que la salida del álbum se demoró hasta marzo de 1967. El lanzamiento inicial de The Velvet Underground and Nico no fue lo que se esperaba. Las letras crudas, directas y el sonido disruptivo tan alejado de lo que se estaba escuchando en ese momento lo llevó a ser un auténtico fracaso. En la radio no pasaban los temas, tampoco arranqueaba muy bien y la prensa fue lapidaria. Y ni hablar de la compañía discográfica y su poco deseo de promocionarlo. Como solía ocurrir, Andy rápidamente perdió el interés en la banda y pasó a otras cosas que generaban más dinero. Y todo empezó a desmoronarse. La Velvet fue la primera banda en mostrar el lado B del rock, algo que a Lou le resultaba fascinante. Él era un gran lector y necesitaba cantar sobre aquello que lo obsesionaba, del mismo modo que lo hacía Burroughs, por ejemplo, a la hora de escribir. Según Cale, las canciones de The Velvet Underground hablan de tipos enfermos que están insatisfechos con su vida. Lamentablemente, la crítica y el público no pudieron digerir esto sino hasta 10 años más tarde. La Velvet grabó pocos discos de estudio, pero su estilo, entre tierno y violento, lleno de ruidos y súper hipnótico, influyó en todo lo que vino después. David Bowie, Big Star, Patti Smith, Television, Jonathan Richman and the Modern Lovers, Sonic Youth o The Strokes. El mejor resumen de este disco lo pronunció Brian Eno al decir que la Velvet Underground y Nico vendieron apenas 30.000 copias, pero todo aquel que compró ese álbum acabaría formando una banda de rock. Mi nombre es Susana, esto fue todo por hoy. No se olviden de seguirnos en TikTok, Instagram y YouTube.